Bienvenidos un día más a su canal de dramas, salseo y cotilleo del mundo del espectáculo. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos y preparadísimas porque hoy tenemos un plato fuerte, un plato de esos que queman, de esos que te dejan con la boca abierta y con ganas de más. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y de un rumor que está incendiando las redes sociales. ¿Lo dejó todo por Hande? ¿Ruptura familiar a la vista? Sí, lo que oyen. Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de empezar con toda la carnita asada, recuerden, como siempre, que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores chismes. Así que ya saben, si aún no están suscritos, corran a darle clic al botoncito rojo. No se arrepentirán, aquí siempre tienen la primicia. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Vamos a darle. Ok, vamos al grano, que sí que están ansiosos por saber qué está pasando con Kerem y Hande. Todos recordamos esa historia de amor de cuento de hadas, ese flechazo en el set de Senkalkapm, esa química que traspasaba la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Nos tenían completamente embelesados con sus fotos, sus miradas, sus gestos, parecía que estaban hechos el uno para el otro. Esa conexión, visible a kilómetros, nos enganchó a todos. Nos hicimos fans no solo de los personajes, sino de ellos como pareja. Y es que, ¿quién no soñó con un amor así, tan intenso y palpable? Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Y la historia de Kerem y Hande lamentablemente tomó un rumbo inesperado. La ruptura, como un jarro de agua fría, nos dejó a todos en shock. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó todo ese amor? Las preguntas inundaron las redes sociales, pero las respuestas nunca llegaron del todo. Oficialmente alegaron incompatibilidad, diferencias irreconciliables del típico discurso que entre nosotros suena a poco. ¿Incompatibilidad después de tanto tiempo? ¿De verdad? Y ahora, meses después de esa dolorosa separación, surge un nuevo rumor, una nueva bomba que sacude los cimientos de esta historia. Se dice, se comenta, se rumorea, y ustedes saben que donde hay humo, hay fuego, que la relación de Kerem con su familia podría estar tensa, y que el motivo sería, nada más y nada menos que Hande Erçel. Drama. Esto se pone más interesante de lo que pensábamos. ¿Pero cómo es esto posible? Bueno, al parecer, la familia de Kerem siempre ha sido muy unida, muy tradicional, y tenían ciertas expectativas sobre la persona que se convertiría en parte de su vida. Y aunque Hande es una mujer hermosa, talentosa y exitosa, parece que no terminó de encajar del todo con los planes que tenían para Kerem. Digamos que no cumplía con el perfil de nuera ideal que tenían en mente. Una nuera, quizás, más discreta, más enfocada en el hogar, menos de estrella. Algunas fuentes cercanas a la familia Bürsin aseguran que no aprobaban del todo la relación de Kerem con Hande. Consideraban que ella era demasiado superficial para él, que estaba más enfocada en su imagen y en su carrera que en formar una familia. Uy, qué fuerte. Eso sí que son palabras mayores. ¿Estaban insinuando que Hande era una interesada? El escándalo. Además, se dice que la diferencia de personalidades entre Hande y la madre de Kerem era evidente. Mientras que la madre de Kerem es una mujer discreta, reservada y de gustos más clásicos, Hande es más extrovertida, moderna y le gusta estar en el centro de atención. Estas diferencias, al parecer, generaron cierta tensión en el seno familiar. Choque de trenes. Dos generaciones, dos estilos de vida completamente opuestos. Imagínense las cenas familiares, un campo de minas. Y aquí viene la parte más jugosa del chisme. Se dice que Kerem, cegado por el amor que sentía por Hande, decidió darle prioridad a su relación por encima de los deseos de su familia. Al parecer, hubo discusiones fuertes, desacuerdos irreconciliables y hasta un ultimátum, o Hande o nosotros. Imagínense la situación. Un verdadero drama turco. ¿Se imaginan a Kerem teniendo que elegir entre el amor de su vida y el cariño de su familia? ¡Qué dilema! Claro, estos son solo rumores, chismorreos que circulan entre bambalinas. Pero según nuestras fuentes, y creedme, tengo buenas fuentes, la relación entre Kerem y su familia se tensó considerablemente durante su noviazgo con Hande.
Se habla de llamadas telefónicas cargadas de reproches, de silencios incómodos, de visitas menos frecuentes. Una verdadera pena, porque como dije antes, los Bursin siempre han sido una familia muy unida. Obviamente no podemos confirmar al 100% que esta sea la verdad absoluta. Al final son solo rumores, especulaciones que circulan en los medios y en las redes sociales. Pero como les dije antes, donde hay humo hay fuego. Y el hecho de que este rumor esté tomando tanta fuerza indica que algo de verdad debe haber. Además, hay que recordar que en el mundo del espectáculo la verdad suele ser más extraña que la ficción. Lo cierto es que desde la ruptura con Ande, la relación de Kerem con su familia parece haberse enfriado un poco. No se les ve juntos con tanta frecuencia como antes, y las interacciones en redes sociales son más esporádicas. ¿Será que el rumor de la ruptura familiar es cierto? ¿Será que Kerem realmente lo dejó todo por Ande? La incógnita está servida. Y nosotros, como buenos chismosos, no pararemos hasta resolverla. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea una gran cortina de humo, una estrategia de marketing para mantener a Kerem y Ande en el centro de atención. Ya sabemos que en el mundo del espectáculo todo vale, y a veces las celebridades inventan rumores y polémicas para generar interés en sus proyectos. ¿Podría ser este el caso? ¿Será que Kerem y Ande están jugando al gato y al ratón con los medios? Pero sinceramente dudo mucho que Kerem se preste a un juego de este tipo. Siempre lo hemos visto como un hombre muy honesto, sincero y transparente. No creo que sería capaz de manipular a sus fans de esta manera. Además, si realmente existe una tensión en su familia, no creo que quiera exponerla de esta forma tan mediática. Kerem siempre ha intentado proteger su vida privada, mantener a su familia al margen del foco mediático. No me imagino que ahora, de repente, decida airear sus problemas familiares en la prensa. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue dando de qué hablar, incluso después de su ruptura. Que la sombra de su amor sigue persiguiéndolos y que, de alguna manera, su relación sigue siendo tema de interés para el público. Y es que, reconozcámoslo, su historia nos enganchó a todos. Y nos cuesta aceptar que haya terminado. Y sobre todo que las relaciones familiares son complejas y a veces muy difíciles de manejar. Que a veces las decisiones que tomamos en el amor pueden tener consecuencias inesperadas en nuestras relaciones con nuestros seres queridos. Y que al final lo importante es encontrar un equilibrio entre nuestros deseos personales y las expectativas de nuestra familia. Una tarea nada fácil, ¿verdad? Pero, ojo. No nos olvidemos de un detalle importante: Hande Erçel es una mujer fuerte, independiente y con una carrera consolidada. No creo que se deje amedrentar por los rumores ni por las críticas. Hande ha demostrado una y otra vez que tiene talento, que tiene carisma y que sabe lo que quiere. Y si decidió apostar por su relación con Kerem, es porque creía en ella. Además, hay que tener en cuenta que los tiempos cambian. Las familias de hoy en día son más flexibles, más tolerantes, más abiertas de mente. Ya no se espera que las mujeres renuncien a sus carreras para formar una familia, ni que se sometan a los deseos de sus suegras. Hande es una mujer moderna del siglo XXI, y no creo que esté dispuesta a renunciar a su independencia ni a su forma de ser por complacer a nadie. Por lo tanto, es posible que la historia de la ruptura familiar sea una exageración, una interpretación errónea de una situación más compleja. Es posible que haya habido diferencias de opinión, tensiones puntuales, pero no una ruptura total e irreparable. Al final, la familia es la familia, y el amor siempre encuentra una manera de superar los obstáculos. O eso queremos creer, ¿verdad? En fin, mis chismosos, esta es la historia que teníamos para hoy. Una historia llena de amor, desamor, rumores y polémicas. Una historia que nos demuestra que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece. Que detrás de las alfombras rojas y los flashes hay personas de carne y hueso, con sus problemas, sus miedos y sus alegrías. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo lleno de salseo. Resumiendo un poquito, hemos hablado de los rumores que apuntan a una posible tensión en la familia de Kerem Bürsin debido a su relación con Hande Erçel. Analizamos las posibles causas de esta situación y las consecuencias que podría tener para Kerem. Y por supuesto, les dimos nuestra opinión sobre todo este embrollo. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo.
Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que me hayan acompañado en este nuevo chisme. Recuerden que sin ustedes este canal no sería posible. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que el rumor de la ruptura familiar es cierto? ¿Creen que Kerem realmente lo dejó todo por Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Además, así podemos armar un buen debate sobre este tema. Quiero saber si están de mi lado o si tienen otra teoría. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este chisme y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tienen los mejores chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, chismosos. Los quiero. Y no se olviden, la vida es un drama y nosotros tenemos los subtítulos.